Bueno, ¿qué se acuerdan de la clase pasada de palancas? Que encima habíamos dejado tres ejemplos para que ustedes me digan al final de la clase. ¿Qué se acuerdan de palancas? Había tres tipos de género o tres Ujú, generaciones: par, ujú. pra y arp. Bien, perfecto. ¿Qué era par, que era PRA y que era APR? P significaba potencia, Ujú, A significaba punto de apoyo ujú, y R significaba resistencia. ujú. ¿Qué función tenía la potencia? ¿Qué función tenía la resistencia y el punto de apoyo? Por ejemplo, ¿qué era la resistencia? ¿La resistencia era un peso a vencer o no? Exactamente, si es un peso, un objeto, lo que sea, que nosotros queremos vencer, ¿sí? La potencia, La fuerza que ejercemos para realizar el trabajo. exactamente, es la fuerza, ¿sí? Que nosotros realizamos para poder vencer justamente ese peso, esa carga y demás, y de esa forma realizar el trabajo. ¿Y el punto de apoyo? El lugar donde se apoya la barra rígida del brazo. Exactamente, ¿sí? Es el lugar donde se apoya esa barra rígida que nosotros utilizamos. ¿Quiere un aparejo? Un conjunto de poleas. Bien, perfecto. Y dentro de eso, ¿se acuerdan que teníamos conjuntos de poleas móviles y conjunto de poleas inmóviles? ¿Cómo se llamaban eso? ¿Cómo se clasificaban esos aparejos? Aparejo potencial y aparejo factoriales. Factorial. Perfecto, 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 perfecto. ¿Sí? ¿Y cómo estaba compuesta la polea? ¿Se acuerdan las partes de la polea? Que la polea no es lo mismo que palanca. Palanca es otra Una cosa. rueda que ¿Qué? tiene que tiene una canaleta en el medio. Algo así. Ujú, Una rueda canelada. Algo así. exactamente, para que pase por el medio de la cuerda y de esa manera, ¿qué hacíamos? A ver si se acuerdan, ¿qué hacíamos con eso? ¿Cómo? Aparte, ¿para qué me servía justamente una polea? Para reducir el peso. Para Para levantar reducir la más fuerza. peso con menos esfuerzo. O sea, puede ser en algunos casos, ¿sí? Puede ser para reducir la También fuerza y puede ser para para cambiar el sentido de la fuerza. eso, exactamente, para transferir justamente fuerza a ese objeto, ¿sí? Y de alguna manera cambiar el sentido. Recuerden que teníamos dos tipos de polea. Teníamos aquellas poleas las cuales me disminuían lo que es la resistencia, la dividían a la mitad, ¿sí? Porque o la mitad de la carga iba hacia lo que es la tensión y la otra mitad de la carga la fuerza que nosotros hacíamos y posteriormente teníamos la otra que lo único que hacíamos era cambiar el sentido justamente de esa resistencia, pero el peso sigue siendo lo mismo, no existe ventaja mecánica. ¿Queda claro o no? Pero Bien, entonces continuamos con lo que serían los géneros, ¿sí? ¿Se acuerdan que nosotros teníamos de primer género, segundo género y tercer género? En las de primer género, por ejemplo, ¿cómo se llamaba esa distancia que estaba desde el punto de apoyo hacia lo que es la potencia y cómo se llamaba de la que está el punto de apoyo hacia lo que es la resistencia? Brazo de potencia y brazo de resistencia. Exactamente, brazo de potencia y brazo de resistencia. Y si tienen que estar en equilibrio, ¿cómo tiene que ser la distancia del brazo de potencia y del brazo de resistencia? A la misma distancia. A la misma distancia. Perfecto, ¿sí? Bien, entonces vamos a ver estos ejemplos, ¿sí? Y ustedes me van a decir, obviamente, esta es una de primer género porque tienen el número ahí. Pero ¿qué observamos acá, en esta imagen?
¿Qué observamos? Un encéfalo. No sería encéfalo porque cuando hablamos de encéfalo nosotros decimos que es la parte de más que nada el cerebro, la composición del cerebro, la médula y demás. Acá estamos hablando, o sea, eso sería más partes blandas. Acá estamos viendo más las partes duras, que en este caso estamos viendo el El cráneo. cráneo. Exactamente, vemos cráneo, si lo dividimos así, esto sería macizo facial, que es toda la parte de la cara, ¿sí? Esto sería el cráneo o la bóveda y la columna vertebral. Y acá vemos los músculos de la nuca, ¿sí? Entonces, estamos viendo una palanca de primer género. ¿Por qué estaríamos viendo una palanca de primer género? Porque A está ubicado en el medio de PIR, por ejemplo. Bien, entonces nosotros lo primero que tenemos que hacer es observar dónde está el punto de apoyo. En este caso, nosotros observamos que dónde estaría ese punto de apoyo. Mm. En el medio. El punto de En el apoyo me- se encuentra entre la fuerza y la resistencia. Bien, perfecto. Entonces, ubicamos dónde está la potencia, que ubicamos que sería en este caso el músculo. Recuerden una trampita, ¿sí? Siempre, generalmente, la potencia es el músculo cuando hablamos en el cuerpo. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad de contraerse, ¿sí? Entonces, de esa forma, nosotros lo podemos utilizar como potencia. Ubicamos el músculo, ya sabemos que ahí está la potencia. Del otro lado estaría lo que sería la resistencia, que en este caso es el peso de la cabeza, el macizo facial. Y queda determinado en el medio lo que sería la resistencia, ¿sí? Perdón, el punto de apoyo. ¿Cómo llamamos a ese punto de apoyo? ¿Qué nombre tiene? Que ahí lo están viendo. Occipito atroideo. ¿Y por qué tiene ese nombre? ¿Tienen idea? Por los huesos, donde se inserta. Perfecto. Por los huesos, ¿sí? Vemos que está situada en lo que sería el occipital y está en la unión, esa articulación, con el primer hueso de la columna vertebral que se llama atlas. Entonces ahí tenemos la articulación occipito-atloidea, ¿sí? Estaría ubicado en el medio. Por detrás vamos a tener a los músculos de la nuca, que son aquellos que me van a ejercer justamente la capacidad de posicionar de manera horizontal nuestra cabeza, ¿sí? Y a través de de la contracción, sí, puede elevarla. Entonces va a estar venciendo es la resistencia, que en este caso sería el macizo facial. Y ahí queda conformado lo que sería la palanca de primer género. Bien, ¿alguna consulta entonces con esta de primer género o no? No, profe. Bien, perfecto. Volvemos a esta. ¿Qué me pueden decir de esta imagen? Quiero que detecten de la misma forma que detectamos la pasada, la de primer género, quiero que detecten esta que sería de segundo género. ¿Cómo harían? ¿Cómo harían? ¿Dónde está el punto de apoyo? ¿Dónde está la resistencia? ¿Dónde está la potencia? La resistencia se encuentra entre la potencia y el punto de apoyo. Perfecto, bien. ¿Quién es la potencia? ¿Quién es la resistencia? Vamos a darle un nombre y apellidos y a esas características. El La punto de potencia apoyo sí, el músculo de los sería, gemelos. La potencia es la contracción de los músculos de los gemelos. Exactamente, ¿sí? Vemos acá
los músculos de los gemelos o gastrocnemios o como la bibliografía que ustedes utilicen. Ahí tenemos la potencia. Punto de apoyo. ¿Quiénes serían Serían el las punto de apoyo? falanges. Exactamente, sí. La falange, podemos decir básicamente la punta de los dedos de esta persona que está haciendo puntitas de pie. Por último, ¿quién sería la resistencia? El peso del cuerpo. El, el peso del cuerpo que lo vamos a estar transfiriendo a partir de los huesos, sí, de la pierna. Bien, perfecto. Ahí queda limitado la de segundo género. Vamos a la de tercer género. Tercer género. ¿Cómo dirían esa de tercer género? El apoyo está en el codo, El apoyo, sí, vamos a ver que va a estar en la articulación del codo. Bien. La potencia En el músculo del bíceps. va a ser, sí, en la inserción de lo que sería el músculo del bíceps. Y ahora yo les pregunto, si el bíceps, a ver qué borro, si el bíceps tiene inserción acá, ¿no diríamos que está antes del punto de apoyo? Ahí los maté. ¿Cómo dijo, profe? Vemos que o sea, el bíceps tiene una inserción, ¿sí? Que en este caso la vemos situada acá, de manera representativa, ahí no se inserta el bíceps. Pero vemos que está insertado acá, la primera inserción. No está antes que el punto de apoyo. pero ahí no es donde se da la contracción. Perfecto, ¿sí? Porque lo que nosotros estamos queriendo ver acá es la función de contracción que me va a llevar el antebrazo, que sería esto, me lo va a desplazar hacia lo que sería el brazo, ¿sí? Entonces la fuerza se está ejecutando acá. Por eso ahí vemos que independientemente de la inserción de el músculo, nosotros lo que tenemos que ver es la acción que está cumpliendo, que en este caso la acción es desplazar el antebrazo y acercarlo hacia lo que sería el brazo. Por eso decimos que la potencia en este caso se encuentra en el medio. Bien, ¿cómo más continuamos? ¿Qué más decimos de esta palanca de tercer género? ¿Vamos? Ya no sé si dijimos lo de la resistencia, pero el peso del antebrazo. Perfecto, ¿sí? Entonces tenemos punto de apoyo que sería la articulación del codo, la potencia que va a estar generada por la contracción del músculo bíceps y la resistencia que va a ser el peso de lo que sería justamente el antebrazo y ni hablar si tenemos carga en el antebrazo, va a ser mayor la potencia que vamos a tener que hacer para vencer justamente esa resistencia que es mucho mayor. Dicho esto, con lo que sería el módulo anterior, ¿sí? ¿Hay alguna consulta? Por lo que es polea, palanca, parejo. No, profe. Bien, podemos continuar entonces a lo que sería módulo 4. ¿Pueden ver ahí, no? El módulo 4 o quedaron en el anterior. Sí, profe, se ve bien. Bien, módulo 4 vamos a hablar más que nada de lo que sería movimiento. Ya vimos un poquito de ubicar, ¿sí? Vimos la parte de fuerza, vimos la parte de cómo se transfieren esas fuerzas. Y ahora vamos a hablar un poquito de lo que es el movimiento. Este módulo, la verdad, es bastante largo, ¿sí? Lo vamos a dividir en dos etapas. Vamos a dar la primera parte hoy de movimiento y después vamos a dar la segunda parte.
Bien, entonces los temas que vamos a dar es movimiento, la diferencia de lo que es movimiento y trayectoria, que son dos cosas totalmente distintas, ¿sí? Vamos a ver los distintos tipos de movimientos que hay. Vamos a ver también lo que es velocidad y aceleración, que son cositas distintas pero importantes, y cuáles son las unidades de medida que nosotros utilizamos para cada sistema. Bien, dicho esto, ¿qué cosas se mueven? Si yo les consulto, tenemos un auto que se está yendo, por ejemplo, hasta la costa, Mar del Plata, supongamos. ¿Se está moviendo Sí. o no? Sí, obvio. Bien, si yo les digo la Tierra alrededor del Sol, ¿se está moviendo? Quiero que me justifiquen igual el por qué. ¿Por qué ustedes me dicen se está moviendo? Si me Y afirman. porque Porque hay día a una fuerza que día, lo está empujando. ¿Cómo, perdón? Hay una fuerza que le está haciendo realizar el movimiento, digamos. O sea, se Bien. desplaza. Vos me decís entonces que podemos observar que se desplaza de un punto A a un punto B, por ejemplo, en un tiempo determinado. Sí, Perfecto, ¿sí? Si yo les digo un atleta que está yendo hacia la meta, exactamente lo mismo. ¿Me dirían que sí? sí, también. Bien. Posteriormente, vamos a ver que, como todo tipo de ciencia, y esto ya se lo van a tener que aprender, lo mismo para el día de mañana en Kinesio, la respuesta a todo y que nunca van a fallar es depende, ¿sí? Con esa nunca falla. Bien, como bien me dijeron, todo lo que ustedes me dijeron es correcto, ¿sí? Todo se mueve, porque estamos hablando que justamente ese objeto, todos los objetos que nosotros habíamos visto anteriormente, se desplazaba de un punto A a un punto B en un tiempo determinado. Entonces, una de las definiciones de lo que es movimiento, hablamos del cambio de esa posición de un cuerpo con respecto al otro, ¿sí? En una unidad de tiempo. Nosotros veíamos que de un punto A pasaba a un punto B, ¿sí? En un tiempo determinado. ¿Hasta ahí me siguieron? Sí, profe. Bien. ¿Lo conocen a este señor? Sí, ¿Quién es? Albert Einstein. Exactamente, ¿sí? Y él hablaba de una teoría, la teoría de la relatividad. ¿La escucharon hablar? ¿Tienen idea qué es? ¿Se imaginan qué es esa relatividad? Un poco. Bien. ¿Tienen idea qué me pueden contar de la relatividad? ¿O no? No lo vieron. Solo escucharon el nombre. ¿Qué es relatividad? Solo el Era nombre, como ¿no, profe? que el tiempo era relativo, ¿o no? Podría ser, sí. Básicamente el la espacio y tiempo relatividad, no son absolutos. bien. La relatividad es el depende que yo les había dicho anteriormente, ¿sí? Es relativo, nos está diciendo que algo es relativo que depende de cómo nosotros lo observemos, ¿sí? Entonces, llevándolo a lo que es el movimiento, vemos que para estudiar justamente el movimiento necesitamos situar a un observador. Es decir, tenemos que saber dónde está la posición de ese observador que va a contemplar el movimiento. En este caso, ¿quiénes serían este observador? Nosotros que estamos viendo que un objeto se está moviendo, ¿sí? Tenemos que ver un sistema de referencia, algo que a nosotros nos diga que ese objeto se está moviendo, que se desplazó de un punto A a un punto B en un tiempo determinado, ¿sí?
Entonces, ese observador se va a llamar sistema de referencia. Y ahora vamos a ver después con ejemplos. Entonces, nosotros podemos decir que es posible que un cuerpo esté en reposo para un observador, pero que esté en movimiento para otro. O sea, para mí, una persona, un objeto se puede estar moviendo, y para otra persona, ese objeto puede estar en reposo. Y ahí empezamos a ver lo que es el tema de relatividad, ¿sí? Porque depende de quién lo observe. Para esa persona puede ser que esté en movimiento y para mí capaz está en reposo dicho objeto. Entonces, observando esta imagen, ¿sí? Vemos que tenemos un eje X, un eje Y y un eje Z, ¿sí? En lo que es el eje, en la unión de los ejes, ¿sí? Vamos a tener acá esta O cero, que en realidad es una O. Vamos a ver qué es el punto de referencia. Es donde se situaría ese observador. Y acá básicamente lo que me está marcando es una posición, ¿sí? La posición, igual no se queden tanto con esto, es más para explicar la imagen. Vamos a ver que el punto, vamos a ver que en el eje X va a estar en 2, en el eje Y va a estar en 3 y en el eje Z va a estar en 5. Entonces, ahí nosotros ya lo situamos al observador, que es el que nos va a decir si el objeto se mueve o no se mueve. Bien, si nosotros vemos, por ejemplo, esta imagen, tenemos una casa, ¿sí? Y tenemos una persona que está conduciendo un tren. Bien, ¿está en movimiento o no está en movimiento? Tenemos el punto fijo, que sería la casa, que es obviamente que no se mueve, y tenemos el otro sistema de referencia, ¿sí? Que sería el tren que se está moviendo porque se está desplazando. ¿Se mueve o no se mueve? ¿Hay movimiento o no hay movimiento? Y para la persona que está en el tren no hay movimiento, pero el que esté viendo desde la casa va a ver que la persona que está en el tren se está moviendo a la misma velocidad del tren. Bien, ¿qué dicen los demás? Los quiero escuchar a los demás. Como dice ahí, está en movimiento porque se está desplazando en el tren, pero respecto a la casa, o sea, en el tren está en reposo, pero a la vez se está moviendo, por decir. Bien, entonces, ahí aplicamos otra vez la relatividad, ¿sí? Si nosotros observamos, estamos viendo desde la imagen que supongamos que este tren está por colisionar con esta casa, ¿sí? Nosotros vamos a ver que va a haber justamente un movimiento. ¿Por qué? ¿Qué utilizamos de referencia nosotros que estamos observando? La casa que no se mueve, ¿sí? Entonces ahí ya tenemos nuestro primer sistema de referencia. Y a partir de nuestro segundo sistema de referencia, nosotros estamos viendo que el tren se está acercando a la casa. Entonces podemos decir que en relación de la casa, que es un punto fijo, y el tren que se está acercando, existe un movimiento. Ahora bien, no es lo mismo que si voy sentado en el tren junto con esta persona y ninguno de los dos nos estamos moviendo, ¿sí? Si hablamos de nosotros o la persona que va en el tren en relación al tren, que independientemente vaya en movimiento o no, esa persona estaría en reposo. ¿Queda claro? O hacemos otro ejemplo. Yo entendí, A mí profe. me quedó claro, sí. Bien, perfecto. ¿Sí? Entonces, volvemos ahí al tema de relatividad. Según el observador que esté, propiamente dicho, observando la situación, y también de los sistemas de referencia que nosotros tengamos en cuenta para poder establecer si existe o no existe ese movimiento. Vamos a otro ejemplo, ¿sí? Por eso hablamos de que los sistemas de referencia también son relativos. Bien, vemos un pasajero que va en el interior de un avión antes que despegue. Entonces, esta persona que va dentro de lo que es
el avión, fíjense que el avión llega hasta 800 o hasta 1000 kilómetros por hora justamente para poder despegar, vemos que la persona que está en el interior va a estar en reposo. Si todas las personas que estamos en el interior de dicho avión estamos quietitos, no nos movemos hasta que despegue, el movimiento va a ser mínimo o vamos a estar en reposo. Ahora, la persona que, por ejemplo, esté en la pista, viendo cómo despega el avión, va a decir que nosotros vamos a estar en movimiento, ¿sí? Entonces ahí vemos otra vez la relatividad y vemos el ejemplo que habíamos dicho anteriormente. Otro ejemplo, ¿sí? Vemos que esta persona está caminando por la calle y está pasando un auto. Bien, ¿qué me pueden decir de esa imagen? Imagen con movimiento. ¿Qué me pueden decir? La persona está dentro del auto, va a creer que no está en movimiento, y, pero sí está, digamos. Pero sí, las dos personas están en movimiento, digamos. Y si hablamos de la persona, por ejemplo, que está por fuera de la calle, ¿sí? Y tenemos solamente un auto. ¿Cómo hacemos nosotros para establecer que el auto está en movimiento? Por los árboles, por Porque alrededor. se está moviendo de un punto a otro. Sí, vemos que se mueve de un punto A a un punto B, pero lo que nosotros siempre tenemos que ver es trazar un sistema de referencia fijo, ¿sí? Fíjense, un sistema de referencia fijo puede ser el árbol que no se mueve, podemos determinar hasta una piedrita que encontremos en la calle, entonces podemos decir que el auto o se está acercando o se está alejando justamente, y a partir de eso podemos establecer el movimiento, ¿sí? Podemos determinar que el auto está en movimiento. Por eso muchas veces a partir del suelo, de la superficie, de un objeto, de un árbol, de una piedra, además, a partir de eso nosotros podemos establecerlo como punto fijo y determinar el movimiento del punto A al punto B del vehículo en este caso. Acá vemos más ejemplos, ¿sí? El estado de reposo de un cuerpo es absoluto e independiente de la situación del observador, sino es relativo. Es decir, nosotros no podemos decir se mueve o no se mueve, sino que va a depender justamente del observador. Bien, acá tenemos el ejemplo más detallado, ¿sí? Visto desde afuera del automóvil. Las personas que van en su interior se mueven junto al automóvil y llevan la misma rapidez, la misma velocidad del automóvil, ¿sí? Pero para las personas que están adentro, el movimiento va a ser justamente mínimo o va a ser de distancias cortas, ¿sí? Va a ser limitado por con el interior del automóvil. Y ahí vemos, aplicamos otra vez lo que sería la relatividad. Bien. Entonces, volvemos a ver otra vez los marcos de referencia. ¿Qué me pueden decir de esta imagen? Hablando de lo que es marco de referencia. Ustedes van en el colectivo, por ejemplo, y van mirando una persona, ¿sí? Que está caminando. ¿Cómo determinamos si el colectivo se está moviendo o no? Recuerden que también la persona está en movimiento y se está desplazando. Por el punto fijo. Bien, Marcamos algo fijo y de ahí nos fijamos si nos movemos o no, si nos acercamos o nos alejamos. exactamente, ¿sí? Nosotros trazamos, por ejemplo, acá vemos un faro. A partir de ese faro, ¿sí? Nosotros lo establecemos como punto fijo, ese marco de referencia que nosotros vamos a tener, y vamos a establecer el movimiento tanto de la persona como de el autobús. Bien. Entonces, siempre que nosotros hablamos, ¿sí? Cuando hablamos de los sistemas, siempre decimos que tal cosa o tal objeto se mueve respecto al otro, que en este caso suele estar fijo generalmente, que es ese que nosotros establecemos de marco de referencia. Pero cuando nosotros, por ejemplo, no tenemos ningún tipo de marco de referencia, utilizamos la superficie de la Tierra, que es lo que yo les decía anteriormente.
trazamos algo que nos llame la atención de lo que es la carretera, de lo que es, por ejemplo, la calle, ¿sí? Y decimos que un automóvil viaja, por ejemplo, a 60 kilómetros por hora en relación a la superficie. ¿Por qué? Porque vamos mirando, por ejemplo, las líneas que hay en una ruta, vamos viendo algún cartel que veamos en la ruta y lo trazamos como ese sistema de referencia. Bien, dicho esto. Vamos a estudiar lo que es, venimos estudiando lo que es el movimiento, ¿sí? Y esto se los hace de tiempos súper, ultra, mega remotos, hablando, por ejemplo, de el movimiento que tiene la Tierra, si es alrededor del Sol, si los cuerpos se movían alrededor de la Tierra. Entonces vemos que desde épocas antiguas ya se empezaba a hablar de lo que es el movimiento, ¿sí? Obviamente, ¿cómo se comprueba esto? A partir de qué nosotros comprobamos estas teorías. Vamos a un poquito a la clase, o una de las segundas clases. ¿A partir de qué yo podía comprobar una teoría? El Experimentos. método científico. Del método científico, ¿sí? Aplicando lo que es el método científico, que partíamos de la observación, ¿sí? Partíamos de los distintos pasos que tenía dicho método hasta llegar a la comprobación y a partir de ahí generábamos una teoría. ¿Y qué característica tenía ese método científico? Que podía ser, si venía otra Refutado. persona, ¿cómo? Refutado. Podía ser cambiado, Podría ¿no? ser refutado, sí, o podría ser otra vez aceptado, sí, pero tenía que tener algo para que se pueda justamente volver a hacer y a partir de eso o refutar o volver a reafirmar. Una característica. Una teoría puede ser. Que sea No. comprobable, profe. Sí, tiene otro nombre. Comprobación. Tiene que ser replicable, ¿sí? Yo tengo que, siguiendo los mismos pasos, ¿sí? Tengo que llegar en teoría al mismo resultado o no. Entonces yo tengo que de alguna forma poder replicar eso que ya se hizo y a partir de ahí o refutar lo que esa teoría o reafirmarla, ¿sí? Bien, fíjense cómo desde las épocas antiguas ya, hablando de, por ejemplo, lo que es la artillería, ya se utilizaba todo el estudio del movimiento. Por ejemplo, acá nosotros estamos viendo un cañón, ¿sí? Que está disparando una bala. Nosotros, ¿cómo ustedes establecerían el movimiento acá? ¿Cómo ustedes establecen que el recorrido de esa bala que vemos que se está desplazando lo podemos trazar o de acá o de acá, ¿sí? De un punto A hasta el punto B. ¿Qué me dicen para decir que se está moviendo, que hubo movimiento? La trayectoria que hace. Bien, ahora vamos a ver qué es la trayectoria y qué es el movimiento, ¿sí? Pero volviendo a lo que habíamos visto anteriormente, ¿qué es lo primero Por el, que... puede ser, ¿Cómo? por el cañón que está fijo. Exacto, ¿sí? Nosotros establecemos el primer punto de referencia, que en este caso sería el cañón, y vemos cómo la bala, ¿sí? Tuvo un recorrido, se trasladó de un punto A hasta un punto B, entonces podemos decir que existió un movimiento. Y en la antigüedad justamente esto era importante para ver la distancia que recorría la bala, ¿sí? Según la posición que nosotros pongamos o establezcamos de lo que sería el cañón. Si por ahí yo lo elevo un poquito más al cañón,
el desplazamiento por ahí va a ser mucho menor en lo que es la superficie, pero sí iba a ir más alto. Y esto obviamente servía para las épocas de guerra en la antigüedad. Entonces, fíjense cómo desde antes ya se aplicaba lo que es el movimiento. Y ahora bien, yo les consulto, ¿es lo mismo si nosotros hablamos de cinemática? Perdón, ¿es lo mismo si nosotros hablamos, escucharon alguna vez hablar de cinemática o escuchar de lo que es la dinámica? Si es que lo escucharon alguna vez a lo que es la dinámica o a lo que es la cinemática y ni hablar si saben su diferencia, me voy súper ultra mega feliz. Dinámica se Uno, refiere a los objetos en movimiento. Bien, ¿qué más? Uno estudiaba la fuerza que ejercía todo el trabajo. ¿Cuál era el que estudiaba eso? la dinámica era la que estudiaba el movimiento y la fuerza, digamos, Bien, ¿de dónde sacaron ese concepto? del colegio. Ah, me encantó. Perfecto. Me encanta que queden por ahí esos conceptos ahí bien firmes. Entonces, sí, perfecto. Nosotros tenemos dos tipos de formas de estudiar el movimiento, que acá en teoría se borró, pero si nosotros hablamos de lo que sería... Ah, ahí está, mira. Ahí lo pueden ver. Díganme que sí. Por cualquier cosa Sí, después si sí. es que en el pago. Bien. Sí, Entonces, profe. cuando nosotros hablamos de lo que es la cinemática, ¿sí? Vamos a estudiar cómo se mueve el objeto. Podemos decir que el objeto se está moviendo de un punto A a un punto B sin explicar el por qué, qué fuerza lo movió o qué fue lo que generó el movimiento de ese cuerpo, ¿sí? Y cuando nosotros hablamos de dinámica, ¿sí? Ya estamos, no solo estamos estudiando el movimiento del cuerpo, sino que también le estamos dando una respuesta al por qué se movió o cuáles fueron las fuerzas que actuaron justamente para que ese objeto se mueva. Entonces, como bien ya tienen el conocimiento y como bien me dijeron, la cinemática es una cosa, hablamos de algo más general y con la dinámica ya vamos a algo más específico. Buscamos el porqué y todos los conceptos que conllevan al movimiento de dicho cuerpo. Entonces, para hacerlo en palabras simples, en uno de nosotros vamos a estar estudiando cómo se mueve el cuerpo, ¿sí? Del punto A al punto B, y en el otro vamos a estar estudiando el por qué. ¿Qué fue lo que llevó a hacer que ese cuerpo justamente se mueva? Mm. Bien. ¿Hasta acá alguna consulta? No, profe. No, profesor. Bien, perfecto. Pero hay factores que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de hablar de movimiento. ¿Qué factores se imaginan que nosotros tenemos que tener en cuenta justamente para hablar de movimiento? El espacio y el tiempo en la que se mueven, Perfecto. ¿Y por qué? A mí me encanta preguntar el por qué, el por qué. ¿Por qué? porque el tiempo ordenan el tiempo físico, Ujú. entre pasado, presente y futuro, y el espacio es el medio abstracto en donde se mueve el cuerpo. Exactamente, sí. Nosotros en el espacio, a partir del espacio, nosotros podemos determinar que ese objeto se movió de un punto A un punto B, ¿sí? Y lo que hacemos el tiempo es para definir justamente pasado, presente y futuro, y es en el rango de tiempo que ese objeto generó ese desplazamiento, ¿sí? Vemos acá entonces que nosotros hablamos del tiempo para ordenar esos sucesos físicos en la escala entre pasado, presente y futuro, cuando hablamos de tiempo. Y cuando hablamos de espacio, ¿sí? Vemos justamente el desplazamiento del cuerpo, que lo podemos definir con coordenadas, por ejemplo, la altura, la anchura y la profundidad.
De esta manera nosotros ahora vamos a ver más adelante que a partir de gráficos nosotros podemos determinar justamente cuál fue el movimiento del cuerpo y graficarlo, ¿sí? Para hacerlo de una manera más sencilla y demostrarle, por ejemplo, a otra persona dicho movimiento. Y a su vez, cuando nosotros, si bien tenemos que tener en cuenta espacio y tiempo, también tenemos que tener en cuenta algunas características que tiene el movimiento. Si llega a faltar, y esto es importante, si llega a faltar alguna de estas características, el movimiento no se puede realizar, ¿sí? Porque nosotros no estaríamos teniendo una correcta referencia de lo que es ese movimiento. Entonces, ¿cuáles son esas condiciones? Posición, desplazamiento, ¿sí? Es decir, la posición nosotros vamos a ver dónde se encuentra. Desplazamiento de ese punto A a ese punto B. Vamos a ver la diferencia también con lo que es la trayectoria. Y por último vamos a ver velocidad, aceleración y desaceleración. Bien, si yo les digo, por ejemplo, por tomar una referencia, en esta imagen, ¿sí? ¿Ustedes creerían que estaría acelerando o desacelerando? Acelerando. Está acelerando, ¿sí? Está buscando un impulso justamente para poder pasar por encima de este objeto que estaría, acá estaría acelerando, ¿sí? Y en esta imagen, Desacelera. Amortiguando. desacelerando porque si no se estrellaría contra la pared y digamos que ya no le queda más espacio para poder seguir acelerando. Entonces, fíjense, a ver si puedo hacer más zoom. Fíjense cómo a través de un gráfico nosotros estamos representando cuál es el movimiento justamente de la persona que está realizando esta acción. Acá nosotros estamos viendo a través de este vector cuál es el movimiento. Fíjense que acá tenemos un movimiento prácticamente oblicuo, ¿sí? Que es lo que está realizando el salto la persona. Cuando llega a esta distancia de altura, vemos que ella no sigue ascendiendo, ¿sí? Pero vemos que sigue habiendo un desplazamiento hacia la derecha. Por eso la flecha acá me está apuntando que está hacia la derecha, pero en lo que es la velocidad ya alcanzó la altura máxima. Si ya alcanza la altura máxima, lo posterior es el descenso, ¿sí? Y acá vemos representado en la gráfica cómo está descendiendo la persona hasta llegar a un movimiento nulo producto de la desaceleración. ¿Queda claro? ¿Sí o no? Bien. Entonces, lo que vamos a ir haciendo es ir desglosando todo esto estas características que están involucradas en el movimiento y que sí o sí tienen que estar presentes, parte por parte. Cuando hablamos de posición en función del tiempo, ¿sí? Nosotros acá estamos graficando qué medida tenemos en el eje, en este eje y qué medida tenemos en este eje. ¿Qué medida tenemos en esos ejes? Acá y acá. Segundo y minuto puede ser, profe. No, o sea, bien segundo. Segundo sí, ahí estamos viendo Y la metros. un... Exactamente. En uno estamos viendo, sí, la unidad de lo que sería el espacio, que sería lo que recorrió el objeto, en lo que se desplazó el objeto, y en el otro estamos viendo la unidad de tiempo. Una la vamos a estar representando en metros y la otra la está representando en segundos, ¿sí? Bien. Entonces, ahí nosotros podemos decir, hablando de la posición, que el cuerpo, ¿sí? Cambió de posición y lo relacionamos en función del tiempo. Por ejemplo, vemos el primer punto. ¿Qué me pueden decir del primer punto? Que arrancó en 20 metros.
Exactamente, ¿sí? Ahí podemos decir que el objeto, ¿sí? Si nosotros somos los observadores que estemos situados acá, en el segundo cero va a estar situado o va a iniciar justamente ese movimiento en los 20 metros, ¿sí? ¿Qué pasó a los 2 segundos? Aceleró hasta los 60. Bien, Eso ¿qué se más llama. No, ¿Entendió? no vamos a decir todavía aceleró, ¿sí? Porque después vamos a ver el concepto. Pero hablando de posición, ¿qué pasó? Subió o Se bajó. elevó. Cambió de posición, ¿sí? Cambió de posición de el metro 20 al metro 60, ¿sí? Se desplazó. ¿Cuánto se habría desplazado? 40 metros. 40 metros, ¿sí? Porque arrancamos del metro 20, vamos hasta el metro 60, se desplazó 40 metros. Pasó un segundo, ¿sí? ¿Qué pasó? Mantuvo en ese metro. Exacto, se mantuvo, estuvo en reposo, ¿sí? Llegamos al, si nosotros vemos desde el segundo cero hasta el segundo 3, sí, hubo un movimiento, pero si nosotros tomamos de referencia, y ahí otra vez volvemos a ver la relatividad, si nosotros tomamos referencia del segundo 2 al segundo 3, podemos decir que el objeto está en reposo, ¿sí? Bien, pasó un segundo, llegamos al segundo 4. ¿Qué pasó? Se cayó. Descendió. Exactamente, hubo un retroceso, ¿sí? Un retroceso del metro 60 al metro 40. Y ahora bien, ¿hubo movimiento o no? Sí, Hubo un profe. movimiento, sí, porque nosotros estamos viendo que eh, justamente del metro 60 al metro 40 tuvo que haber un retroceso, por ende hubo movimiento. Y si yo les digo, ¿es positivo o es negativo? Negativo. Negativo, ¿Por qué no positivo? porque Porque no no aumenta, avanzó, disminuye. sino que se Porque el fue. movimiento disminuye, ¿sí? Pero ahí otra vez vamos al depende de la relatividad, ¿sí? Si nosotros tomamos de referencia dónde estaba situado antes, sí hubo un retroceso del 60 al 40. Pero si yo tomo de referencia desde donde inició, vemos que hubo un desplazamiento, o acá, perdón, desde el 20 que inició, hubo un desplazamiento hasta el 40, por ende se lo puede tomar como positivo, ¿sí? Por eso es importante la unidad de tiempo también acá, para nosotros poder ir observando y determinando si hubo retroceso o un avance, que en este caso determinamos un retroceso. Del segundo 4 al segundo 5, ¿qué pasó? Fue constante. Se quedó en Fue reposo. con... Se Quedó en quedó en reposo. reposo, ¿sí? Podemos decir que no se desplazó y quedó en reposo. Del segundo del segundo 5 al segundo 6, ¿qué pasó? Hubo un retroceso. Exactamente, supongamos que el auto puso reversa, retrocedió desde el metro 40 hasta el metro menos 40. Y del segundo 6 al segundo 7 Tuvo reposo. se mantuvo, ¿sí? Entonces, acá lo que nosotros estamos observando es los distintos cambios de posición en función del espacio y el tiempo. Por eso, uno de las características de las que veíamos anteriormente, la posición, la estamos viendo reflejada en este gráfico. Bien, posición, ¿alguna consulta? Y una. Perfecto. Ahora vamos a ver desplazamiento, ¿sí? Y acá no, vamos a hacer lo posible para no complicarnos. Tenemos la función del tiempo, ¿sí? Vamos a ver que el móvil se encuentra en una posición X. Y más tarde, en el instante que a este lo vamos a llamar
tiempo prima, ¿sí? Que es algo similar al primer tiempo que nosotros vamos a ver, que lo vamos a graficar con la t y este palito que le vamos a decir t prima. Vamos a ver que posteriormente a ese tiempo, a ese paso del tiempo, cambió de posición a la posición x', ¿sí? De la primera posición que era x normal a x' en función del tiempo. Entonces nosotros decimos que se desplazó. ¿Y cómo nosotros hacemos ese cálculo justamente de desplazamiento? Vemos la variación justamente de la distancia, se calcula la distancia final, ¿sí? Menos la distancia inicial en un intervalo de tiempo. ¿Y cómo calculamos ese intervalo de tiempo? De la misma forma, variación de tiempo es igual a el tiempo final menos el tiempo inicial. Y de ahí determinamos el tiempo. Vamos a un ejemplo. Nosotros, por ejemplo, vemos a esta profesora que está escribiendo en un pizarrón. Y vemos que la primera distancia que podemos ver se encuentra en 1,5 metros. Y después se desplaza la distancia final, sería 3,5 metros. Entonces, ¿cómo harían para saber si se desplazó y cuánto se desplazó? 3,5 metros menos 1,5. Perfecto, ¿sí? Fíjense que acá está hecho el gráfico, el cálculo. A ver si le puedo hacer zoom. Si nosotros observamos la distancia final, o sea, la posición final, menos lo que sería la posición inicial, hacemos el reemplazo de cálculos, ¿sí? 3,5 menos 1,5 y me da que se desplazó 2 metros. Y si nosotros queremos hablar de la variación del tiempo, vamos a ponerle un valor, por ejemplo, que el tiempo inicial fue de 1 segundo y el tiempo final fue de 2 segundos, de 3 segundos mejor. ¿Cómo harían el cálculo? El tiempo final menos el tiempo inicial. Perfecto, ponemos variación de tiempo, hacemos tiempo final, que en este caso lo vamos a representar con 3 segundos, menos tiempo inicial, que lo representamos con 1 segundo. No, ahí está. Me quedarían 2 segundos. Y si tengo que hacer ahora la conclusión, ¿cómo lo haríamos? Teniendo en cuenta la variación de tiempo y variación de el desplazamiento. ¿Cómo quedaría la respuesta final? Que se movió 2 metros en 2 segundos. Perfecto, ¿sí? La profesora se desplazó justamente 2 metros en 2 segundos, teniendo en cuenta la posición inicial, la posición final y el tiempo inicial y el tiempo final. Entonces, ahí a partir de eso vemos, ya tenemos la posición y tenemos el desplazamiento. Bien. ¿Alguna consulta con desplazamiento? Perfecto. Y ahora vamos a ver trayectoria, ¿sí? Vamos a centrarnos por ahí no tanto en lo que dice, sino en la imagen. ¿Qué podemos ver en la imagen? Una abeja Sí, ¿qué está haciendo esa abeja? se está desplazando en zigzag.
Bien, pero vamos a ver qué. Cuando nosotros hablamos de desplazamiento, ¿sí? Hablamos del cambio de posición de ese punto A al punto B, ¿sí? Que lo trazamos más que nada en una línea recta. Pero cuando hablamos de trayectoria, hablamos de todo el recorrido que en este caso estamos haciendo en zigzag de lo que sería la abeja, lo que fue el recorrido de la abeja, ¿sí? De la posición inicial hasta la posición final. Vamos a un ejemplo, a ver, yo tengo que ir, salgo de este pueblo y tengo que ir a este pueblo en un auto, ¿sí? Y supongamos que este pueblo me queda en una distancia recta X de 25 metros, 25 kilómetros, ¿sí? Vamos a decir que 25 kilómetros quedaría la distancia de ese pueblo. Pero si yo tengo que seguir la dirección de las carreteras y que las carreteras sean así, y acá llegamos, ¿sí? Y la trayectoria es de 75 kilómetros. Si yo veo desde el desplazamiento, puedo decir que el objeto A, la posición inicial que sería A la posición final que sería B, es de 25 kilómetros, ¿sí? Pero cuando hablamos de la trayectoria, que es el movimiento, o sea, todo el desplazamiento completo, no sería el desplazamiento, sería el recorrido completo que realizó el automóvil, vemos que es de 75 kilómetros, ¿sí? Entonces ahí vemos la principal diferencia de desplazamiento y trayectoria, que no es lo mismo. En uno hablamos de recorrido completo y en el otro hablamos de la posición inicial y la posición final. ¿Queda claro? Sí, profe. Y ahora es donde se empieza a complicar un poquitito más, ¿sí? Vamos a ver que tenemos distintos tipos de trayectorias. Vamos a tener trayectorias que son curvilíneas, que a su vez esas curvilíneas se pueden eh, separar en lo que son circulares, tener forma de parábola, que serían las parabólicas, elípticas, ¿sí? Se pueden diferenciar en esas tres según la clasificación. Y a su vez, esas trayectorias pueden ser rectilíneas, que cuando hablamos de algo rectilíneo, ya nos dice su nombre, es en línea recta, ¿sí? Vamos a ver ejemplo. Esta, por ejemplo, ¿qué sería? Rectilíneo. Rectilínea, ¿sí? Porque no tenemos ninguna ondulación ni nada, vemos bien detallado el punto A y el punto B. Vamos a esta que es movimiento curvo, ¿sí? Vemos que desde el punto A al punto B tenemos una trayectoria que va teniendo curvaciones, ¿sí? Que es algo similar a lo que estábamos viendo en lo que es la abeja, ¿sí? Movimiento periódico es un movimiento constante y movimiento circular, ¿sí? Obviamente va a iniciar y va a terminar en el mismo punto de inicio, ¿sí? Entonces, fíjense cómo de las trayectorias, si nosotros vemos, por ejemplo, esto, este es importante. Vemos el punto A y el punto B, los dos concluyen en el mismo punto. ¿Hubo movimiento? ¿Hubo desplazamiento? ¿No hubo desplazamiento? Hubo, solo que terminó en el mismo punto. Bien, si nosotros hablamos de desplazamiento, podríamos decir, porque ¿qué hace el desplazamiento? Me dice, del punto A al punto B hubo un movimiento, nada más, ¿sí? Entonces podríamos decir que desde el desplazamiento no hubo movimiento, ¿sí? Pero desde la trayectoria, ahí sí nosotros vemos toda la trayectoria circular que hizo, que justamente se desplazó ese objeto, ¿sí? Entonces, imagínenlo como yo quiero ver que un autito o que un auto, por ejemplo, está por hacer el circuito este, ¿sí? Yo lo observo donde inicia, me voy, vuelvo y está en el mismo lugar. Para ustedes que están observando, ¿se desplazó o no?
porque está en el mismo lugar, en el punto de inicio. Y ustedes se fueron y no vieron si el auto arrancó o no arrancó. No, No. Perfecto, en cambio, si nosotros observamos la trayectoria, es como si nosotros nos hubiésemos quedado mirando toda esa trayectoria, todo lo que recorrió el auto. Entonces ahí nosotros le podemos decir a esa persona que se levantó, se fue y volvió y está en el mismo lugar el auto, podemos decirle y contarle que se desplazó, ¿sí? No sería se desplazó, recorrió justamente eh, un circuito, ¿sí? En X cantidad de tiempo. Nosotros que lo vimos, le podemos comentar a esa persona que no lo vio. Entonces, eso es lo que se encarga de hacer la trayectoria. Es como corregir al desplazamiento. Bien, ¿alguna consulta con esta parte de trayectorias? ¿O se no, profe. volvieron? Bien. Y ahora vamos a ver un poquito más, ¿sí? Detallado todavía. Según los tipos de movimiento que nosotros hablamos en cinemática, que ¿qué era la cinemática? ¿Cómo se mueve? Ujú. ¿Y qué diferencia tenía con la dinámica? Dinámica era por qué se mueve. Bien, perfecto. Entonces, cuando nosotros hablamos solamente y exclusivamente del movimiento, lo vamos a poder clasificar en movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? Cuando hablamos de movimiento rectilíneo uniforme, nosotros hablamos justamente de la trayectoria, va a ser en línea recta, y la particularidad que tiene es que hablamos de una velocidad constante, ¿sí? Y cuando hablamos de velocidad constante, no existe una aceleración. ¿Qué ejemplo se les ocurre de este? Si no se les ocurre, está bien también. La Tierra, puede ser. Bien, sí. ¿Qué más? ¿Conocen lo que es la velocidad crucero de un auto? Sí, Y es cuando ¿Qué es la la velocidad? podés dejar clavada la velocidad, digamos. solo velocidad, como que queda en una sola velocidad y vos lo puedes dejar. Sin... Exacto, sí. Nosotros estamos yendo, por ejemplo, en una ruta en la que sabemos que no hay muchos vehículos y para descansar un poco los pies llegamos a una velocidad de 110 kilómetros por hora, activamos la velocidad crucero y el auto se va a mantener justamente en esa velocidad, no va a variar, salvo que nosotros apretemos el freno, pero lo que hablamos, por eso hablamos de que va a una velocidad constante y no tiene aceleración. ¿Por qué? Nosotros no necesitamos de mayor fuerza como por ejemplo para pasar un camión, porque la ruta está limpia y estamos yendo a la misma velocidad. ¿Queda claro? Sí, sí. Bien, entonces, movimiento rectilíneo uniforme, velocidad constante, aceleración nula. Ejemplo, velocidad crucero. Movimiento rectilíneo uniforme, y acá le agregamos algo a ese uniforme, acelerado. ¿Sí? Entonces, vamos a ver que se va a desplazar sobre una recta a una aceleración constante. ¿Sí? Acá ya no es la velocidad constante, sino que es la aceleración constante. Entonces, si yo les digo, ¿qué diferencia hay entre este y este con respecto a la aceleración? Uno acelera y el otro no. Claro, exactamente. En uno nosotros tenemos una aceleración nula y en el otro tenemos una aceleración constante, ¿sí? Que, volviendo a la velocidad crucero, ustedes imagínense que en un momento tienen que adelantarse varios camiones, tenemos distintos camiones en lo que sería la ruta,
y los aceleramos, los pasamos justamente a una misma aceleración, ¿sí? Entonces utilizamos una aceleración que es un poquito más de fuerza para poder atravesar justamente, rebasar a esos camiones. En el otro, la ruta está limpia. Movimiento circular, ¿sí? Vamos a ver que justamente se basa en un eje de giro y un radio constante. Vemos acá, por ejemplo, esto. ¿Sería un movimiento circular o no? Sí, ¿Por qué? Salvando que dice acá. ¿Pero por qué? Hay un solo punto, sería. O sea, en el mismo lugar. Sí, y el radio es constante. ¿Qué quiere decir que el radio es constante? ¿Se acuerdan lo que es el radio de un círculo? Sí, ¿Qué es el radio de un círculo? no era la distancia del centro del centro. a un punto del exterior. Sí, es la distancia así del centro del círculo hacia un punto del exterior, o podemos decir que es la mitad del diámetro, que el diámetro sería esto. Diámetro dividido 2 es el radio, ¿sí? Entonces, al aumentar el radio, aumentaría lo que es el tamaño del círculo. Por eso hablamos que es un radio constante en lo que cuando hablamos de movimiento circular, ¿sí? ¿Qué ejemplo se les ocurre con movimiento circular? Podría ser la Tierra. Bien, ¿sí? ¿Algún otro? ¿Alguna rueda contaría o no? Podría ser alguna Un rueda, ventilador. un ventilador, ¿sí? Tenemos un eje, tenemos el mismo radio, ¿sí? Que va a estar dando la misma fuerza, dando entrada vuelta, podría ser también una pista de carrera. Bien, después tenemos el tiro parabólico, ¿sí? ¿Cómo se define eso? Tenemos una trayectoria en la cual se va a formar una parábola y esta va a estar sujeta a la aceleración y a la gravedad. ¿Saben lo que es una parábola? Ahí puede entrar el ejemplo del cañón, digamos. Perfecto, ¿sí? ¿Saben lo que es una parábola? Es una Un, ondulación, digamos. un tiro oblicuo. Bien, supongamos que puede ser así o también puede ser así. Y ahí entraría lo que es el ejemplo del cañón, como bien dijeron, ¿sí? Nosotros trazamos una cruz, ¿sí? Que sería en este caso un plano horizontal, que sería la superficie, y un plano vertical que ahí estaríamos midiendo lo que es la altura. Y acá situamos el cañón, ¿sí? Y el cañón hace este movimiento. ¿Se estaría generando una parábola ahí o no? Sí, Bien, ¿y para qué me sirven esos ejes que yo tracé? Para determinar dónde empieza y dónde termina. Bien, estamos viendo el desplazamiento justamente de la bala. ¿Cuál fue la altura al máximo? En Perfecto, función es del tiempo. altura máxima que alcanzó en función del tiempo y cuál fue el cambio de posición desde lo que sería el punto inicial al punto final, ¿sí? En distancia. Vemos la distancia y vemos la altura. Y a su vez, a partir de eso también podemos determinar la trayectoria. ¿Quedó claro? Tiro parabólico. Sí. Bien. Tiro vertical. Obviamente, volviendo a la anterior, también tenemos que tener en cuenta la gravedad. No es lo mismo hacer ese disparo acá en la Tierra, que tenemos una determinada gravedad, hacerlo en una gravedad, por ejemplo, de la Luna, que sería mayor el desplazamiento que tendría la bala. Tiro vertical, ¿sí? Vemos que el objeto es arrojado hacia arriba y su velocidad está sujeto a lo que es la aceleración, ¿sí? Porque tiene que vencer todas las distintas fuerzas que atraen a que caiga justamente esa bala y también a la gravedad. Por ejemplo, cuando hablamos de la aceleración, ¿va a ser lo mismo?
Si yo tiro un tiro vertical de, por ejemplo, esa bala, y hay menor presión de aire, o tenemos un viento que va en dirección hacia abajo, ¿va a ascender más o menos la bala? Va a subir menos. Va a subir menos, ¿sí? Por eso tenemos que tener en cuenta la aceleración, es decir, la fuerza que va a tener que hacer para vencer todos esos contrarrestantes, y a su vez la fuerza de gravedad que va a tirar a la bala hacia el centro de la Tierra. Entonces, tiro vertical, digamos que es algo similar a lo que es el parabólico, más o menos similar. Y por último vemos el armónico, ¿sí? Que vamos a ver que el cuerpo va a oscilar de un lado a otro y va a llegar a una posición de equilibrio en una dirección determinada en distintos intervalos de tiempo. ¿Jugaron alguna vez, no sé cómo se llama, el tiki-taka? Que son como las dos pelotitas que uno les pegaba así, chocaban. Algo similar a Con esto. el péndulo, Exactamente, sí. Vemos que según la fuerza que nosotros les apliquemos, van a ir golpeándose justamente esas pelotitas, y si nosotros dejamos de aplicar esa fuerza, van a quedar las dos juntas, que es la posición inicial con la que arrancaríamos. ¿Queda claro entonces cómo vemos todos los movimientos en cinemática? Acá hablamos solo de movimiento, no de por qué se mueve. Bien, vamos a hacer un recreíto, sí, hasta las 10:30 y después continuamos. Entonces vemos en detalle cada uno. A ver, profe. Perfecto. ¿Por qué decimos que se está generando un movimiento? Porque está avanzando. Más técnico, ¿El desplazamiento? Va de un sí, punto a otro. Aceleración. porque tenemos un cambio de posición, ¿sí? Tenemos un cambio de posición de un punto A a un punto B, entonces ahí estamos hablando de movimiento. Cuando hablamos de trayectoria, que no es lo mismo el desplazamiento, ¿sí? Que la trayectoria. En la trayectoria nosotros estamos viendo que es una línea recta. Todo lo contrario a lo que veíamos en la abeja anteriormente, que en la abeja veíamos este movimiento. Acá vemos que la trayectoria es en línea recta, por eso hablamos de rectilíneo. ¿Y qué particularidad tenía el movimiento rectilíneo uniforme? No que tenía aceleración. No tenía aceleración y tenía una velocidad constante, ¿sí? Entonces, velocidad constante y aceleración nula, movimiento rectilíneo uniforme. Vemos acá en este ejemplo, ¿sí? ¿Hubo o no hubo movimiento? ¿Se desplazó o no se desplazó ese objeto? Sí. Sí. Sí, Sí, se se, desplazó. de- se desplazó en función del tiempo. Vemos que en los 2 segundos, si nosotros trazamos una línea recta acá y trazamos otra línea recta acá, podemos decir que aproximadamente se desplazó 2 metros en 2 segundos. Y en el ejemplo de abajo, ¿qué pasa en el ejemplo de abajo? La velocidad se Se mantiene. mantuvo en reposo. Claro, sí, estamos hablando de una velocidad constante, no se mantuvo en reposo. ¿Por qué? Porque acá no estamos midiendo lo que es el inicio de posición y final de posición, que sí estamos midiendo acá. Lo que estamos midiendo acá es la velocidad. La velocidad se mantiene constante, ¿sí? Por eso decimos que no hay alteración, no hay aceleración. Por eso decimos que estamos en presencia de un movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? Recuerden que no se confundan, en la imagen de arriba vemos posición en función del tiempo y en la imagen de abajo vemos velocidad en función del tiempo. ¿Queda claro?
¿Sí? Perfecto. Bien, vamos a otros ejemplos, ¿sí? Vemos este auto que está yendo en una carretera en línea recta, ¿sí? El mismo ejemplo que yo les dije, imaginemos con la velocidad crucero. Esto obviamente es muy difícil de verlo por ahí en una ciudad, ¿por qué? Porque el auto tiene que estar frenando, acelerando, frenando, acelerando. Entonces, vemos que cada 4 segundos, ¿sí? El auto mantiene lo que es ese desplazamiento de punto A a punto B de 10 metros. Y acá estamos viendo una velocidad que sería constante 10 metros en 4 segundos, ¿sí? Entonces vemos que mantiene esa velocidad constante por lo que estamos viendo y encima al ser en línea recta no tenemos desviaciones, estamos en presencia de movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? Entonces ya tenemos, ¿se acuerdan cuáles eran las características que veíamos anteriormente? Habíamos visto cuál era el primero. ¿Cuál fue el primero que vimos? Posición, La posición, ¿sí? El primero que vimos era posición. Segundo, ¿cuál fue el segundo que vimos? desplazamiento, Desplazamiento. Tercero, Trayectoria. la trayectoria, ¿sí? Entonces vimos posición, desplazamiento y trayectoria. Y vamos al último, que nos estaba faltando, aquí hablamos de velocidad, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de la velocidad, estamos viendo el desplazamiento, la trayectoria, todo lo que nosotros hablamos del movimiento, y se le va a añadir lo que es la rapidez, ¿sí? ¿Sí? Que por ahí la rapidez no es lo mismo que hablar de velocidad. Ahora vamos a ver que son dos tipos de cosas distintas. Cuando nosotros nos referimos a, en cinemática, ¿sí? A rapidez, es cuando nosotros hablamos de lo rápido que se produce el movimiento, entonces ahí hablamos por ahí de velocidad. Y se va a definir como el espacio que recorre justamente ese objeto sobre la trayectoria en unidad de tiempo. Entonces, si nosotros vemos este cuadrito que es lo mejor que nos ayuda a diferenciar una de otra. Observando este cuadro, ¿qué me pueden decir? Los escucho. La velocidad no es lo mismo que hablar de rapidez. ¿Por qué motivo? Y tienen distintas características los dos. La velocidad es una magnitud vectorial y la rapidez es una magnitud escalar. Y cuando nosotros hablamos de magnitud vectorial y magnitud escalar, cuando veíamos allá por el segundo módulo, tercer módulo más o menos, ¿qué era una magnitud vectorial y qué era una magnitud escalar? La magnitud vectorial presentaba un vector Ujú. que tenía un Y sentido, una dirección. perfecto, ¿sí? Veíamos el sentido, dirección, todo lo que nosotros veíamos en la parte vectorial, las características de un vector, veíamos el punto de aplicación, ¿sí? Todo eso tiene una magnitud vectorial, entonces cuando nosotros nos referimos a velocidad, hablamos de que para estar completa necesitamos todo eso que mencionamos anteriormente. Y cuando nosotros hablamos de rapidez, que decimos magnitud escalar, ¿a qué nos referimos? A que el número puede ir subiendo. Que no necesariamente necesitamos, o sea, con nosotros describir el número y la unidad de medida, ya estamos hablando de una rapidez. Ejemplo, si yo les digo un auto que va a 100 kilómetros por hora, ¿a qué me estoy refiriendo? Rapidez. a la A velocidad. rapidez. No, estoy hablando de rapidez, ¿sí?
Porque estoy definiendo, fíjense, el auto, la magnitud y nada más. Ahora, si yo les digo, tengo un auto que va a 100 kilómetros por hora hacia el norte, ahí, ¿qué les estoy diciendo? La dirección también donde va, entonces sería una velocidad. A ella estoy diciendo dirección. Si yo les digo, por ejemplo, hacia el norte o hacia el noreste, en sentido de izquierda a derecha. Ejemplo. Ahí sí ya estamos aplicando la parte de los vectores, vemos todo lo que es sentido, vemos lo que es dirección, ¿sí? Entonces ahí ya estamos en presencia de velocidad, porque para estar completa necesitamos de todos esos contextos que nosotros veíamos en las características de los vectores. Fíjense que los dos miden la longitud en función del tiempo. En uno estamos viendo el desplazamiento, ¿sí? En función del tiempo y el otro es la distancia. Por eso en el otro veíamos 100 kilómetros por hora, ¿sí? Nosotros vemos distancia, los 100 kilómetros lo va a recorrer en un tiempo que sería en una hora. En el cambio, en el otro, nosotros estamos hablando de todo lo que conlleva al desplazamiento, ¿sí? Por eso vemos que son dos cosas totalmente distintas, lo que sería la velocidad y lo que sería la rapidez. Bien, dicho esto, con velocidad y rapidez, ¿hay alguna consulta? Yo, Sí. o sea, lo que era movimiento rectilíneo y todo eso y el MRV, no me acuerdo cuál más era que vimos. Yo lo di Ujú, en la, o sea, yo lo di en la secundaria, pero no habíamos ujú. hablado tipo de esta forma. O sea, lo que hacíamos nosotros era con las fórmulas sacar todo eso. ¿Con qué fórmulas? Ahí para ahí. Eh, con la de velocidad final menos velocidad inicial, sacar los datos, la aceleración, el tiempo. Claro, pero fíjate que nosotros cuando hablamos de aceleración, ya no estamos hablando del movimiento rectilíneo uniforme. Ahí ya pasaríamos al otro, al que es acelerado. Por eso, O cuando variado. nosotros, exactamente, cuando nosotros hablamos rectilíneo uniforme, ¿sí? Lo que estamos hablando es una velocidad constante, aceleración nula, por eso ahí lo que nosotros entra el tema de la velocidad, ¿sí? Solo, o sea, aplicaría precisamente acá a lo que sería movimiento rectilíneo uniforme y después vamos a ir viendo cómo varía. Pero el movimiento rectilíneo uniforme, ahí sí lo que tenemos que ver es velocidad, que hablamos todo lo que veníamos hablando anteriormente. Y por ahora Sí. quédate, sí. Y fíjate que venimos viendo también lo que es donde la posición inicial, la posición final, ¿sí? Porque eso lo vemos acá, por ejemplo. Acá estaríamos viendo posición inicial y posición final en función del tiempo. Supongamos que termina acá, posición final, y acá posición inicial. Vos estás viendo que el objeto se desplazó, ¿sí? Pero la diferencia es que la velocidad, esta velocidad que nosotros hablamos, es constante, ¿sí? Es Ah, lo Claro, por metro. habla Y la solo de la velocidad, el espacio y el tiempo. claro, en función del espacio y el tiempo, sí o sí, si nosotros necesitamos situarlo, posicionarlo en espacio y tiempo para poder determinar en cuánto tiempo fue que cambió de posición, cuál fue la velocidad que mantuvo, y ahí por eso entra también el concepto de la diferencia entre lo que es rapidez y lo que es velocidad, ¿sí? Porque si yo hablo de rapidez, acá esto solo que dice velocidad metros sobre segundos, yo ya te estoy hablando de lo que sería rapidez, ¿sí? Pero fíjate que cuando yo te grafico, ¿sí? Por ejemplo acá, que cambio de una posición A a una posición B, en la misma manteniendo la velocidad, ahí yo ya te estoy diciendo una dirección, ¿sí? Te estoy diciendo un sentido, entonces ahí ya estaríamos en presencia de lo que es la velocidad. ¿Quedó claro? sí, Bien, perfecto. ¿Alguna otra consulta no. con respecto a este cuadrito, con respecto a todo lo que venimos viendo? No, Pero en teoría Lucas. Sí, después empezaríamos a usar las fórmulas, ¿o no? un poquito más adelante, sí. Primero recién los estamos aplicando. Después lo vamos a ver más en ejemplos, más en casos por ahí.
Claro, entiendo. No, porque nosotros, Igual, o no sea, se cuando asusten. era por eso, o sea, nosotros no hablamos de esto así, sino que saltábamos a la fórmula y era actividades y averiguar eso, tipo, no era parte por parte. Claro, lo que sí, lo que nosotros necesitamos es que ustedes entiendan esta introducción para saber por qué nosotros estamos aplicando estas fórmulas, ¿sí? Porque si por ahí saltamos directamente a la fórmula, ustedes no van a entender de qué estamos hablando. Les va a dar un número, pero y bueno, ese número me dice movimiento rectilíneo uniforme, pero de qué estamos hablando no tenemos ni idea. Entonces, a partir de esto es como que nosotros nos estamos adentrando para entender por qué nosotros hacemos esos cálculos. Profe, Sí, una pregunta. ¿Esto vos subís al Classroom para poder imprimir y tenerlo para estudiar, digamos? bien, lo que está en el Classroom es la actividad que está digamos, todo lo que sube la facultad, lo que le sube a ustedes la UNE, ¿sí? Que es un PDF completo donde está del material desde el inicio de las clases hasta los últimos temas que nosotros vamos a dar. Ah, sí, el que está tipo en el link también del grupo, digamos. Exactamente, ahí estaría, eso es todo lo que nosotros damos. Acá lo que por ahí se da es un poquito de Desarrollar, digamos. claro, un poquito más una introducción y lo que está en el PDF, en ese PDF está más completo. Por eso la idea es que ustedes vayan leyendo justamente, asistiendo a las clases y poder tener esa introducción para de esa manera ir al PDF que por ahí es un poquito más complejo, ¿sí? Entonces Dale. como que ustedes van complementando con eso. Con respecto por ahí, no sé cómo ustedes realizan su estudio, pero el otro día, por ejemplo, una compañera me había dicho, y tiene razón, que es mucho dinero por ahí el tema de la impresión de fotocopia de todos los archivos. Por ahí lo que yo les aconsejo es que ustedes vayan armando un resumen propio a mano, ¿sí? Hagan primero una lectura a conciencia de todos los temas que se están dando y posteriormente pasen a un resumen. A medida que ustedes van armando ese resumen, ustedes indirectamente están estudiando, ¿sí? Porque ya hicieron una primera lectura a conciencia y de esa lectura a conciencia van extrayendo los puntos claves, ¿sí? Para trasladarlo a su resumen. Es un consejo que yo les doy que por ahí les va a llevarse un poquito más de tiempo, pero por ahí no van a gastar tanta plata haciendo las impresiones de las fotocopias. Gracias. Bien. Si no hay ninguna consulta, llegamos hasta acá, ¿sí? Porque después, hasta acá llegamos con movimiento rectilíneo uniforme. Después vamos a ir viendo lo que es la aceleración constante y demás. Entonces, dividimos de esta fórmula, de esta parte, dividimos de esta forma, perdón, en dos partes. Este módulo que es bastante larguito y para lo que es un poquito más la parte de aceleración, quiero que estén un poquito más despiertos, así que son libres y tienen tiempo de descansar hasta la próxima clase que tienen con Mati. Gracias. Nos vemos el lunes. Chao. Yo, profe. Chao, Chao, profe, nos nos vemos. vemos. Chao, chao. Nos vemos, Luca. Chao, nos vemos.